Mencionó tener más de 190 elementos probatorios contra el presidente Pedro Castillo. Pero para que nos explique un poco el panorama y de repente también qué mecanismos evalúan o hay para poder, además de la vacancia, sacar al presidente Pedro Castillo del cargo, tenemos al analista político Ángel Delgado. Señor Delgado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido por esta entrevista, un gran saludo a todos ustedes en la producción de este programa y un saludo también a todos los amigos que nos están escuchando a través del mismo. Muchas gracias y a la orden. Señor Ángel Delgado, a ver, es importante, ya creo que todos sabemos que es la tercera presentación de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Hasta el momento hay 38 firmas, se buscan 87 votos para poder llevar a cabo y lograr el objetivo que tienen muchos congresistas. Pero si en caso no se llega a lograr la tercera moción de vacancia, ya en 2 ocasiones hubo una derrota, obviamente. ¿Cuáles son los mecanismos que se podrían evaluar aparte de la vacancia presidencial? ¿Hay alguna otra opción? A ver, vea usted, en primer lugar yo creo que, espero yo que quienes están promoviendo sean responsables, porque como usted comprenderá, a ningún colectivo, ningún cuerpo, ningún congreso, ningún equipo de fútbol puede ser conducido de derrota en derrota. Y esta sería la tercera derrota, y entonces tiraría los bonos del Congreso débiles más al suelo todavía, y la sensación de rechazo al Congreso va a crecer en la ciudadanía por incapaz, por impotente, qué sé yo. Entonces yo le deseo suerte, porque yo sí creo que la vacancia es un mecanismo viable, es un mecanismo constitucional para poder salir de la pesadilla que hoy día vive el país. Ve usted, pero vamos a suponer que eso no sale. Hay algo que está presente y yo la verdad lamento y aprovecho esta comunicación para levantar mi protesta. Yo conjuntamente con otros peruanos, Lourdes Flores, Hernán Altuve, el canciller Pancho Tudela, Hugo Guerra, Alfredo Viñolo, presentamos el 1 de febrero de este año una denuncia constitucional contra Castillo por traición a la patria a raíz de sus expresiones ante la prensa internacional sobre en su nosotros. calidad de presidente, que él ofrecía que le iba a dar mar territorial, mar con soberanía a Bolivia. Claro. Este ofrecimiento, a nuestro juicio, constituye infracciones constitucionales y probablemente un delito de traición a la patria. Esta denuncia fue admitida, se tramitó, se le dio curso, ¿no? Se la declaró procedente, cada etapa con sus votaciones sucesivas. Tuvo que salvar varios recursos de amparo, varias habeas corpus que se presentaron por los adeptos a Castillo para bloquear. Se superó todo eso, se llegó a la fase de investigación, se abrió la fase de investigación, se nombró a un congresista ponente llamado congresista delegado, hubo la defensa. Tuvimos oportunidad nosotros de confrontar con los abogados de Pedro Castillo sobre la pertinencia o no de la medida, y después de más de un mes y medio de trabajo de investigación, el congresista delegado Wilson Soto, de Acción Popular, para algunos considerado niño, yo no me consta eso por supuesto, hizo un informe declarando procedente, asumió los puntos de vista de la denuncia. Y en consecuencia, a la semana siguiente debió votarse. Y si se hubiera votado en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya habría pasado a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente, luego de una votación y discusión, acusaría o no constitucionalmente a Castillo ante el Pleno del Congreso, y el Pleno reunido, sin la presencia de la Permanente, tendría la oportunidad de decidir si acusa o no a Pedro Castillo, y en consecuencia de ponerlo en el cargo, suspenderlo o inhabilitarlo. Esto ha sucedido, el pronunciamiento, el informe de Wilson Soto fue hace 3 meses. ¿Qué pasó? Yo no entiendo por qué el Congreso está paralizado con esta acción que ya, digamos, ha pasado las etapas de admisibilidad y de procedibilidad.
ha terminado prácticamente la fase de investigación y no le ha dado curso, ¿se da cuenta? Exacto. Claro, por supuesto que lo entiendo, pero ¿usted ha tenido algún contacto, acercamiento con alguien del Congreso de la República? Sí, nos han dicho que no nos preocupemos, que está ahí, que están priorizando, y lo que están priorizando es una cosa que realmente yo quisiera compartir con usted. Claro. Es un camino ciego, me parece. Ellos quieren darle curso a la denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación, ¿no? Pero esta denuncia tiene un problema, no en la parte de lo que dice, no en la parte del trabajo fiscal, sino en el tema del procedimiento. La denuncia está interpuesta por 3 delitos que no están contemplados en las causas por las cuales se puede acusar a Castillo según el artículo 117 de la Constitución. Claro. Entonces el Congreso tiene ahí una valla, porque el texto del artículo 117 de la Constitución es la ley de leyes, la norma suprema. Exacto. Digamos, prohíbe que el Congreso le dé trámite a una denuncia que no sea por las causas que están establecidas en ese artículo 117, ¿no? Por ahí quieren hacer experimentos, quieren decir que hay una convención de Naciones Unidas, que se le puede dar vuelta, que ahí donde dice solo, en realidad no quiere decir solo, sino también debe leerse como también, además, y cosas por el estilo, ¿no? Y el Congreso está tan débil en su posición, no cree en lo que va a hacer, que a través de su presidente le ha pasado de taquito la responsabilidad del Tribunal Constitucional y le ha dicho, ¿puedo o no puedo? ¿Te das cuenta? Y el Tribunal Constitucional, ve usted, no tiene facultad consultiva, va a rechazar esa consulta, que además tiene problemas porque se ha metido dentro de una demanda de competencia que no contemplaba el punto, por lo cual el señor Williams está siendo hoy día objeto de una censura. Sí, pues. Con alguna razón, no sé si prosperará, pero hay algún fundamento porque él no ha debido hacer eso, no estaba autorizado por el Pleno. Pero lo que quiero decir es, mientras hoy todo el Congreso quiere discutir y ver cómo le saca la vuelta al texto constitucional, pero para poder procesar a Castillo, no utiliza la denuncia que ya está en marcha, que ya prácticamente terminó y que debía pasar a la permanente. La verdad que no entiendo yo las cosas. Justo eso Estamos en el mundo de locos. Justo eso yo también quiero entender, porque, a ver, sí, obviamente yo creo que muchos de los congresistas, son 130 congresistas, de los cuales tienen asesores y también tienen asesores que están empapados de las leyes, de la Constitución, sabiendo que no va a prosperar, tratando de sacarle la vuelta al artículo 117, sabiendo de que eso va a demorar mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? ¿Para generar, para aguantar algún interés personal de repente? Bueno, podríamos suponer eso, la verdad, porque cuando usted comprenderá que hay una decisión que genera mucha duda, claro, hay mucho interrogante, hay que hacer consultas, no se está seguro. Inclusive dentro del mundo del derecho constitucional hay un amplio número de abogados, profesores reconocidos que consideran que no se puede saltar el artículo 117. Hay otros más audaces que dicen que sí, pero ya cuando hay tanta duda, usted no puede tomar una medida legítima y con fuerza para deponer al presidente de la República de su cargo, como usted entenderá. ¿Se da cuenta? Sí. Y más aún, el haber presentado esto e intentarlo es lo que le ha permitido a Castillo, a través del ministro Holanda, acudir a la OEA y decir que esa maniobra constituye una acción golpista porque se quiere saltar la Constitución. Y eso... Y gracias a eso vamos a tener la próxima semana una delegación de la OEA que va a fortalecer a Castillo en última instancia. Claro, y yo creo que si estamos buscando, entre comillas, vacarlo, creo que las acciones que está tomando el Congreso definitivamente no nos está favoreciendo en nada. Más que todo... Están jugando para Castillo, no sé si queriendo o sin querer, pero hay que reconocer, y lo digo con mucha pena, porque yo he apoyado al Congreso, yo estoy en la línea de que Castillo no debe estar más como presidente, pero no se puede cometer tanta torpeza, darle tantas armas al enemigo
para que se salga con su gusto. Señor Ángel Delgado, el presidente Pedro Castillo tiene, si no me equivoco, 5 investigaciones, presunto encubrimiento, tiene tráfico de influencias, organización criminal, en casos obviamente vinculados a su gestión. Entonces, además de acusaciones de supuestos delitos, ¿no? Personas de su entorno, el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es entonces la salvación para los peruanos, ¿no? Porque, a ver, veamos, hasta el momento vamos 38 firmas, 38, buscamos 87, o sea, nos falta más de la mitad, ¿no? Sí, pues, o sea, la oposición ha tenido fuerza para presentar la demanda que requiere 26 votos, 20% del número total de congresistas, tiene fuerza para que crean admisible 40%, que es casi como 50 y tantos votos, pero no tiene votos, no estoy seguro que los alcance ahora, los 2/3, es decir, 87, para poder vacar a Castillo. Entonces, yo no sé si quienes están impulsando saben matemáticas, saben aritmética, sumar y restar, para saber si es posible o no esta medida, ¿no? Claro, ahora, Pedro Castillo suele utilizar la victimización para poder quedar bien frente a las cámaras, utilizando siempre la excusa de que es una persona del campo, que ha venido desde abajo, pero eso ya es muy repetitivo. Aparte de eso, y las investigaciones, que hay prófugos, sus sobrinos, ¿dónde estarán? No tenemos ni idea. Dijeron que ha utilizado el avión presidencial para poder sacar del país a su sobrino, entre otras acusaciones que realmente nos dejan mucho que desear. Pero si el Congreso está perdiendo el tiempo en sacarle la vuelta al artículo 117, posiblemente no lleguemos a los votos para la tercera vacancia presidencial, ¿hay otro mecanismo posible que pueda ayudarnos a no seguir en esa inestabilidad política? Mira, yo creo que hay otros, sí. Primero, yo no sé por qué no se acude a la denuncia constitucional que ya fue presentada, que ha sido admitida, que ha sido declarada procedente, que ya está por terminar la fase y que estamos llegando. Para decirlo futbolísticamente, esa acusación constitucional ya está cerca del área de gol. Le falta todavía 2 pasos más, pero ya depende del Congreso. Esa es una fórmula concreta de poder deshacernos de Pedro Castillo. Y la otra fórmula sería buscar adelantar las elecciones y recortar los mandatos, cosa que yo creo que está en manos del Congreso, pero yo tengo la impresión que la gente del Congreso no quiere irse, y en eso tiene una afinidad, tiene un acuerdo, digamos, espontáneo y coincidente con Castillo. Los dos no quieren irse, y entonces saben que no pueden precipitar una decisión que arrastre al otro a la salida del gobierno y del poder. Creo que eso sucede. Ellos podrían perfectamente plantear una reforma constitucional que se puede ver en primera instancia con mayoría de votos, en unas instancias con un referéndum del Congreso, y yo estoy seguro que la gente estaría totalmente de acuerdo con que se adelanten las elecciones y poder tener de aquí a julio o al próximo año, un nuevo gobierno tanto para el Ejecutivo como para el Parlamento. Pero si el Congreso no quiere dar este paso, va a ser difícil. Entonces lo más probable es que tengamos Castillo para rato todavía. Y con la presencia de la ONU, de la OEA acá, vamos a tener un baile, ya no de 2, sino de 3, porque la OEA va a acompañar el proceso político peruano. El gobierno ha conseguido, con habilidad y maniobra, internacionalizar el conflicto. Ahora el conflicto ya no solamente se va a ver en el ámbito del Perú, sino se va a discutir también en un espacio internacional donde parece ser que la orientación y el viento corre a favor de Pedro Castillo, ¿no? Por la gente que hoy tiene el control mayoritario de la OEA. Pero el Ministerio Público, por ejemplo, habló sobre esa denuncia constitucional por corrupción contra el presidente Pedro Castillo. No es aproximadamente una semana que contiene aproximadamente más de 190 elementos probatorios que sustentan la tesis del mandatario, que es presuntamente líder de una organización criminal. Entonces, esto no le interesa para nada a la OEA, las investigaciones que tiene el actual presidente Pedro Castillo. Sí, pero ¿sabe qué? Voy a hablar, yo creo que Castillo es culpable, y creo que el documento de la Fiscalía, de más de 374 páginas, es sólido.
Ya. Quizá tenga muchas cosas que, en fin, abundan, pero hay un núcleo duro que es fundamental. Pero el problema está que todo eso es una investigación preliminar, no sé si me explico. Preliminar significa Sí, pues. antes de empezar algo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía ha sido copiar pruebas, testimonios y arma una hipótesis para pasar a una investigación de verdad que se conoce con el nombre de investigación preparatoria, ¿no? Pero por tratarse de un aforado, como es el presidente de la República, para que se pueda pasar a la fase de investigación preparatoria y los dichos que aparecen en la denuncia cobren validez y sean corroborados, es necesario que el Congreso le levante el fuero al presidente de la República Y eso no va a pasar. y lo ponga a disposición de la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Se da cuenta? Ese es el famoso antejuicio, ese es el juicio político, esa es la denuncia constitucional presentada. O sea, la Fiscalía no puede directamente investigar ni acusar al presidente de la República si no pasa por la autorización del Congreso, que previamente ha desaforado o le ha levantado el fuero al presidente de la República y lo pone entonces como un ciudadano normal a disposición de la justicia. Esa fase no se puede hacer sin el Congreso. Eso es todo el problema del artículo 117. Esto es algo que se sabía. Yo no sé por qué la gente, sabiendo, a pesar de sus asesores que usted dice que son de conocimiento, se ha metido en un callejón sin salida, en un laberinto sin fin, que no está llegando a nada positivo. Claro, porque el artículo 117 dice que se le puede acusar al presidente solamente por traición a la patria, por impedir elecciones, Así es. pero no por delitos de corrupción. Así es, pues. Entonces, o se cambia el artículo, que ya eso demora un año por lo menos, son 2 legislaturas. Además hay que ver si se tienen los votos, ¿ah? No es seguro que se alcancen otra vez 87 votos. No hay 87 votos para vacar a Castillo, no sé si va a haber 87 votos para cambiar la Constitución y meter en el artículo 117 algunos delitos de corrupción. Claro. Entonces, la opción adelanto de elecciones, pero obviamente esto está en la cancha del Congreso de la República, del Parlamento Nacional, que definitivamente al parecer no tienen la iniciativa, ¿no?, las ganas de poder realizar esta acción que nos podría ayudar mucho para poder cambiar la inestabilidad política en la que estamos sumergidos. Le voy a contar, si usted me permite, Sí, por favor, un antecedente histórico. El año 2000, cuando Fujimori se fue del país, renunció por fax y fue vacado, se produjo el mismo dilema. Había un Congreso que había sido elegido hace un año como más o menos, y había un vicepresidente segundo llamado Márquez. Cuando se produjo la vacancia de Fujimori, ¿no? Se dio la vacancia de Fujimori, Márquez quiso ser presidente. Dijo, yo estoy acá. Pero vista la crisis política tan profunda, no se iba a permitir que haya un gobierno fujimorista sin Fujimori, y en consecuencia todas las fuerzas políticas decidieron adelantar las elecciones y recortar los mandatos, eso que el Congreso tenía apenas un año de elegido, y producir nuevas elecciones, y al medio un gobierno de transición con el presidente del Congreso, que fue Valentín Paniagua, como usted conoce. Bien, ese proceso fue asistido por la OEA en aquella oportunidad. Vino gente de la OEA, se sentó. Recuerde usted que se reunieron en el Hotel Country todas las mañanas hasta la noche, y entonces iban trabajando las propuestas para ir afinando una salida consensuada y democrática a la crisis política de entonces. Entonces, en aquella oportunidad, por ejemplo, no se decidió que Márquez sea presidente ni que el Congreso elegido siguiera, sino se acordó sanamente nuevas elecciones, recortando los mandatos y adelantando el proceso electoral. Eso es lo que habría que hacer ahora, si no lo pueden sacar de otra manera. Lo único que queda, pues, irse todos para que nuevamente el pueblo peruano tenga oportunidad de elegir mejores autoridades, un mejor presidente de la República y mejores congresistas que rigen los destinos del país. Eso sería, digamos, lo racional, lo correcto, lo patriótico por parte de toda esta gente. Y usted ha dicho una palabra clave, patriótico. Definitivamente debe haber amor a la patria y darnos cuenta que no solamente hay que beneficiarnos nosotros, ¿no?, los que tienen un curul ahí que se llevan 15.000 soles mensuales al bolsillo, ¿no?, sino pensar en todo el daño que estamos haciendo económicamente, socialmente, políticamente al Perú. Señor Ángel Delgado, realmente ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a estar al tanto también, ¿no?, de que ojalá
esta tercera moción de vacancia aparezca, no sé, un santo y podamos llegar a los 87 votos. Pues, solamente queda esperar un milagro. Definitivamente, es Dicen lo que en único. octubre no hay milagros, no sé, ojalá que no sea así. Ojalá octubre nos sorprenda, señor Delgado. Ok, muchas Muchísimas gracias, muy gracias. amable y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más aquí en Contigo en la Noticia.